de ninguna manera, murmuró Zix. Sus 4 ojos se abrieron de par en par mientras miraba la pantalla del radar. El punto era inconfundible, una configuración de nave que nunca había visto antes, moviéndose a velocidades que no deberían ser posibles para una nave de ese tamaño. La computadora ejecuta el análisis nuevamente. El análisis está completo. El 99,8% coincide con las configuraciones teóricas de naves humanas basadas en registros históricos. Aunque esas son solo historias, agitó sus 3 brazos con exasperación y la antena se movió de emoción a pesar de su incredulidad. Luego me dirás que realmente derrotaron al enjambre usando nada más que pruebas matemáticas y danza interpretativa. La respuesta de la computadora fue característicamente inexpresiva. Ese relato en particular no está verificado. Sin embargo, la firma energética y la composición estructural de la nave se alinean con los principios de ingeniería humana documentados. Oh, estrella sobre la academia, va a tener un aneurisma colectivo por esto. Zix comenzó a caminar de un lado a otro por la pequeña cubierta del puesto de observación, moviendo su cola ansiosamente detrás. Ella como arqueóloga junior de seno. Estacionada en esta estación de monitoreo de Backwater, había pasado los últimos 3 ciclos escaneando en busca de señales de civilizaciones antiguas. En cambio, podría haber tropezado con el descubrimiento científico del milenio. Se suponía que los humanos estaban extintos, o eran un mito o ambos. Las historias variaban según el borracho en el bar del puerto espacial que escucharas. Fueron aniquilados por el enjambre, ascendieron a un plano superior de existencia o simplemente se fueron a otra galaxia. Porque se aburrieron de esta. Lo único en lo que todos estaban de acuerdo era en que no los habían visto en más de 500 ciclos, pero aquí estaba lo que parecía ser una nave humana muy real y muy activa. Casualmente rompía alrededor de 6 leyes de la física diferentes mientras navegaba por la computadora de su sector. ¿Podemos saludarlos? Se recomienda precaución. Los registros históricos indican que los humanos son altamente impredecibles. Las respuestas comunes a los escenarios del primer contacto varían desde la amistad inmediata hasta la guerra termonuclear inmediata. Gracias por ese análisis completamente inútil. Zix tamborileó con los dedos en la consola, pero todavía no nos han hecho explotar, así que elijo ser optimista. Abra un canal. La computadora obedeció lo que Zix juró que era un zumbido de desaprobación. Se aclaró la garganta. De repente, se dio cuenta de que podría estar a punto de hacer historia o ser vaporizada. Realmente podría ir en cualquier dirección. Nave no identificada. Este es un puesto de observación científico 227 beta. Por favor, identifíquese y exprese sus intenciones en este sector. Hubo un largo momento de silencio. Zix contuvo la respiración. Los 4 corazones latían rápidamente. Luego, una voz se escuchó por los parlantes. Hablando en un estándar galáctico perfecto, con lo que parecía ser un dejo de diversión. Hola, esta es la Tierra. Nave casi inofensiva. Solo estamos de paso haciendo algunas compras turísticas. No sabrás dónde podemos encontrar una taza de café decente en este sector. ¿Lo harías? Zix parpadeó con los 4 ojos en secuencia. ¿Qué es el café? Una risa se escuchó. La calma. Oh, Dios, todavía no han descubierto el café. Eso es trágico. Si atracamos, tenemos algo. Podemos compartir frijoles de repuesto y apuesto a que tienes preguntas. Normalmente recibimos preguntas. Sí, quiero decir, sí, puedes atracar. Pero debo advertirte que el protocolo me exige que te informe que técnicamente eres una especie mitológica y que esta interacción puede causar una reestructuración fundamental de nuestra comprensión de la historia galáctica. Solo técnicamente mitológica. Maldita sea, tenemos que esforzarnos más la próxima vez. Íbamos por algo completamente mitológico. Al acercarnos a tu bahía de atraque, Zix observó fascinado cómo la elegante nave, que de alguna manera parecía existir y no existir al mismo tiempo, maniobraba hacia su estación con una gracia imposible. Había leído las historias sobre naves humanas, por supuesto, cómo doblaban el espacio como si fuera plástico barato, cómo trataban las leyes de la física, más como sugerencias educadas, pero verlo en persona fue algo completamente diferente. El procedimiento de atraque se completó en segundos, lo que debería haber sido imposible dadas las diferencias de masa involucradas. Zix se apresuró a llegar a la esclusa de aire. Llegando justo cuando se abrió para revelar, bueno, eso no podía ser. Es correcto, el humano que pasó parecía tan normal por peedle 2 brazos, una cabeza, aburrido realmente comparado con la mayoría de las especies.
Él vestía lo que parecía ser ropa casual en lugar de cualquier tipo de traje espacial y sostenía una especie de contenedor. Hola, dijo alegremente, soy Tom, esto es una cafetera, por favor díganme. Ustedes han inventado la electricidad, al menos, por supuesto que tenemos electricidad. Thick Stowell respondió indignado, no somos primitivos, tenemos viajes, FTL, computación cuántica, y eres realmente humano. No debería ser, no sé, brillando con energía etérea o algo así. Tom se rió. No, guardamos el brillo para ocasiones especiales, consume demasiada batería, de lo contrario. Bonita configuración que tienes aquí, muy científico. Miró alrededor del puesto de observación con interés. Mente, si conecto esto en algún lugar, créeme que vas a querer estar adecuadamente Cafeonado para ti. La conversación que estamos a punto de tener. Thix señaló una toma de corriente, todavía tratando de procesar la casualidad de la situación. Así que no estás extinto. ¿Parezco extinto? Tom comenzó a preparar la cafetera y solo necesitábamos un poco de sabático. Ya sabes cómo es salvar la galaxia unas cuantas veces accidentalmente, crear algunos universos paralelos, descubrir que la conciencia es solo matemáticas cuánticas, tener una crisis existencial, comienzas a sentir que necesitas un descanso de 500 ciclos. El tiempo es relativo. Tom se encogió de hombros, especialmente cuando comienzas a jugar con él. Además, pensamos que la galaxia podría necesitar algo de tiempo para desarrollarse sin que estemos por ahí siendo bueno nosotros. ¿Cómo ha estado funcionando eso? Thix consideró el estado actual de los asuntos galácticos. Bueno, no hemos tenido ninguna crisis que acabe con la realidad últimamente. Aunque el colectivo burocrático intentó estandarizar la cantidad de tentáculos permitidos por especie, el último ciclo se volvió un poco complicado. Si eso suena bastante bien. Tom sirvió 2 tazas de un líquido oscuro que olía absolutamente fascinante. Aquí, prueba esto. Advertencia justa puede hacer que tu antena vibre un poco al principio. Thix todavía aceptó la taza con cautela, así que, ¿por qué volver ahora? ¿Creerías que nos quedamos sin café? Tom sonrió ante su expresión. Estoy bromeando, en realidad hemos estado vigilando las cosas. Pensé que ya era hora de registrarnos adecuadamente para ver cómo está todo el mundo, tal vez compartir algunos de nuestros mejores inventos, ya sabes, los que no crearán accidentalmente agujeros negros sensibles. Eso es extrañamente responsable de ti. La historia siempre ha pintado a los humanos como más caóticos, imprudentes, propensos a resolver situaciones diplomáticas complejas, desafiando a los antiguos seres divinos a bailar concursos. Bueno, si Tom sorbió su café, o seguimos siendo todo eso, solo hemos aprendido a ser un poco más selectivos al respecto. Hablando de eso, ¿cómo te sientes acerca de bailar? Thick Stowell's Antenny se animó. Lo disfruto porque esa nave está a punto de salir del hiperespacio en aproximadamente 30 segundos, el que probablemente esté apareciendo en tu radar ahora mismo. Ese es el colectivo burocrático que viene a auditar tu estación, y tengo algunas ideas sobre los burócratas que intentan estandarizar tentáculos. Thix revisó sus pantallas. Seguro suficiente. Una nave colectiva se acercaba. O no me toca una auditoría hasta dentro de 6 ciclos. Quiero ayudarme a mostrarles porque los humanos tienen reputación de resolver problemas de manera creativa. Va a implicar romper las leyes de la física, solo las aburridas. Thick Stowell miró su taza de café ahora vacía, sintiendo una energía sin precedentes recorriendo su sistema. Su antena, de hecho, vibraba levemente. ¿Sabes qué? Sí, lo sé. La sonrisa de Tom se ensanchó. Excelente computadora. Podrías comenzar a reproducir el salto temporal y tal vez encender la probabilidad cuántica. Advertencia de manipuladores: tocar esa canción junto con la manipulación cuántica puede causar brotes espontáneos de baile coreografiado. Eso no es una advertencia, ese es el objetivo. Se volvió hacia Thick Stowell, listo para hacer algo de historia. Se encontró sonriendo de vuelta. Probablemente me despidan por esto, pero créanme, el desempleo es mucho más divertido que tratar con el colectivo. Además, escuché que los humanos están reclutando, y así fue como Cigal, arqueóloga junior de Seno y especialista en el primer contacto, se encontró participando en lo que luego se registraría en documentos oficiales del colectivo como la gran fiesta de baile de distorsión de la realidad. Incident del Ciclo 2547. Las fluctuaciones cuánticas resultantes hicieron que todos los burócratas en la nave de auditoría comenzaran a bailar espontáneamente. Condujo al descubrimiento de 3 nuevas fuerzas fundamentales de la naturaleza, y de alguna manera, resultó en la evolución de plantas de café que podían crecer en gravedad cero. La iniciativa de estandarización de tentáculos del colectivo fue abandonada silenciosamente después de que cada copia de la propuesta se transformara en una pequeña planta en maceta que tocaba música disco cuando se regaba. En cuanto a Thix, bueno, la despidieron, pero resulta que ser la primera persona en hacer contacto oficial con humanos en 500 ciclos se ve bastante bien en un currículum en estos días. Se desempeña como la jefa Seno. Arqueóloga.
En la nave Tierra mayormente inofensiva, ayudando a documentar las diversas formas en que la humanidad había influido en el desarrollo galáctico durante su año sabático. Ella todavía está tratando de averiguar cómo derrotaron al enjambre con pruebas matemáticas y danza interpretativa. Tom insiste en que es información clasificada, pero prometió decírselo después de que terminaran de enseñar física cuántica a un grupo de delfines espaciales, solo otro día en una galaxia donde los humanos no son tan mitológicos como todos pensaban que eran. Parte dos delfines espaciales y otras cosas perfectamente normales. Así que me estás diciendo, Zix dijo, mirando la pantalla holográfica con los 4 ojos abiertos, que mientras supuestamente estabas extinto en realidad pasaste tiempo elevando delfines. No exactamente. Tom estaba descansando en lo que parecía ser una silla hecha de luz sólida, ocasionalmente tomando sorbos de su omnipresente taza de café. Los delfines como que se elevaban a sí mismo solo. Les dio pulgares oponibles y una comprensión básica de la mecánica cuántica. Todo lo que siguió fue obra suya. Estaban en una plataforma de observación mayoritariamente inofensiva que parecía ignorar casualmente varias leyes de geometría espacial. Zigal había dejado de intentar entender cómo una habitación podía ser simultáneamente acogedora e infinita hace 3 semanas, y ahora están enseñando matemáticas avanzadas a los submarinos en la galaxia de Andrómeda. Sí, Tom sonrió. Resulta que tienen un don natural para el cálculo multidimensional. Algo sobre pensar en el sonar. Aparentemente, en los 2 meses desde que Zixtoul se había unido a la tripulación, había aprendido que esta era una conversación bastante típica a bordo de una nave humana. Su papel como arqueóloga jefe Seno involucraba principalmente documentar las diversas formas en que la humanidad había interferido amablemente con las palabras de Tom en el desarrollo galáctico durante su ausencia. Era como intentar resolver un rompecabezas donde todas las piezas eran bromas y la mitad de ellas existían en otras dimensiones. La computadora gritó: «Por favor, agreguen profesores de física cuántica de delfines al registro oficial de intervenciones humanas, entrada agregada actual». La lista de actividades humanas confirmadas durante su extinción ahora incluye establecer una red de cafeterías interdimensionales, enseñar poesía a los agujeros negros, fundar una universidad para piratas espaciales reformados y crear un sistema de archivo consciente de sí mismo que solo habla en LIMS. No olvides lo de los capibaras espaciales. Tom agregó que no hablamos del incidente del capibara espacial según él. Protocolo 17b. Algunas cosas es mejor dejarlas como mitos. La antena de Zixtoul se movió con curiosidad. Ahora tengo que saber sobre los capibaras espaciales. Créeme que realmente no lo sabes. Tom se sentó más derecho, su taza de café se rellenó sola aparentemente de la nada. Además tenemos más cosas interesantes con las que lidiar. Recuerda a esos delfines espaciales que mencioné. Bueno, han pedido un favor. ¿Por qué siento que esto terminará conmigo cuestionando todo lo que sé sobre la realidad nuevamente? Porque estás aprendiendo. Tom sonrió. De hecho, necesitan ayuda con un pequeño problema. Aparentemente algunos de sus estudiantes se ha entusiasmado un poco demasiado con las aplicaciones prácticas de la incertidumbre cuántica. ¿De qué entusiasmo estamos hablando? Puede que hayan creado accidentalmente una burbuja de espacio-tiempo donde todas las constantes matemáticas son en realidad variables. Pi sigue cambiando de valor cada vez que alguien lo mide. Zixtoul sintió que le volvía el dolor de cabeza. Eso no se supone que sea posible, tampoco el café que se magulla en gravedad cero, pero aquí estamos. Tom hizo un gesto con su taza misteriosamente llena. Los Dolphins creen que pueden arreglarlo, pero necesitan a alguien que distraiga a los estudiantes mientras trabajan. Aparentemente, los jóvenes Spilop Paths están muy interesados en la xenoarqueología. ¿Quieres que dé una conferencia sobre civilizaciones antiguas a un grupo de físicos cuánticos que estudian pulpos mientras la realidad misma se está desmoronando a nuestro alrededor? Veo que estás mejorando en predecir estas cosas antes de que Zix pudiera protestar. La computadora de la nave sonó. Transmisión entrante del Instituto Dolphin de Travesuras Cuánticas Superiores. Una serie de clics y silbidos llenaron la habitación acompañados de subtítulos útiles. Saludos, nave humana. Y la situación de emergencia de la compañía se está deteriorando. La corriente actual de Pi es igual a plátano. Enviar ayuda. Tom se volvió hacia Zix con una mirada expectante. Entonces, ¿cómo va tu conferencia sobre las implicaciones arqueológicas de la gran desaparición de los Calcitines del Ciclo 2157? ¿Y ahora qué? Ah, cierto, nunca le dijimos a nadie sobre eso. Versión corta: la humanidad en realidad no desapareció durante 500 ciclos. Solo confundimos nuestra ropa con una civilización
De tipo 3, y pasamos algunos siglos tratando de resolverlo. Resulta que cuando pierdes un calcetín en la secadora, en realidad va a una dimensión paralela. ¿Quién lo sabía? Zix se encontró, asintiendo como si esto tuviera mucho sentido, lo que probablemente era una señal de que había estado pasando demasiado tiempo cerca de humanos, y esto es relevante para nuestra situación actual porque es exactamente el tipo de historia que fascinará a un grupo de pods Spilop que acaban de descubrir que pueden hacer que las constantes matemáticas se comporten mal. Créanme, nada distrae a un vender de la realidad en ciernes como una buena historia. Sobre lavanderia interdimensional. Contratiempos. La computadora interrumpió de nuevo. Actualización del Instituto Dalfin. El número de ha alcanzado la sensibilidad y está exigiendo representación en el Parlamento Galáctico. Por favor, agilizar la asistencia. Bien. Zix suspiró reuniendo sus notas y preguntándose cuándo exactamente su vida se había vuelto tan extraña. Supongo que esto será una adición interesante a mis trabajos de investigación. Computadora, por favor, tenga en cuenta que la influencia humana en el desarrollo galáctico incluye hacer que las matemáticas básicas cuestionen su propia existencia. Notado, aunque me siento obligado a señalar que las matemáticas siempre han cuestionado su existencia. Los humanos simplemente le dieron el vocabulario para expresar su crisis existencial mientras se preparaban para partir. Tom se volvió hacia ella con esa sonrisa familiar que generalmente precedía a algo que doblaba la realidad o por la forma en que los delfines mencionaron que el tiempo podría correr hacia atrás en su sector durante las próximas horas. Empaque. En consecuencia, ¿cómo exactamente se empaca uno para el tiempo al revés? Solo use sus calcetines al revés. Confíe en mí en esto. Y así Zix, exarqueóloga junior seno y actual documentadora del caos humano, se encontró preparándose para enseñar historia antigua a pulpos hiperinteligentes mientras la realidad se desentrañaba a su alrededor. Se aseguró de usar sus calcetines al revés, por si acaso. El comentario final de la computadora mientras se preparaban para partir parecía resumir su nueva vida a la perfección. Una vez hubo un humano llamado Tom que causaba caos dondequiera que vagaba, con Dalfin tan brillante y constante en vuelo, haciendo historia dondequiera que vagaba. La computadora. Zix preguntó, ¿acabas de componer un poema limérico sobre nuestra misión? De hecho, lo hice. Cuando se trata con humanos, la poesía es a menudo la única respuesta sensata. Ella realmente no podía discutir con esa lógica. Después de todo, en un universo donde existían humanos, la lógica había aprendido a ser bastante flexible. Parte 3. El tiempo fluye como café derramado. Experimentando el tiempo al revés. Zix Toul descubrió que era muy parecido a intentar beber café estando de pie sobre tu antena. Teóricamente posible, pero extremadamente desorientador y probablemente termine en un desastre. ¿Sabes qué le dijo a Tom viendo sus palabras materializarse en el aire antes de que las pensara? Estoy empezando a pensar que lo de poner los calcetines al revés en realidad no fue útil. ¿O no lo fue? Tom respondió alegremente, de alguna manera logrando beber su café en ambas direcciones temporales simultáneamente. Solo quería ver si lo harías. El verdadero truco es pensar en palíndromos. De esa manera tus pensamientos funcionan de la misma manera hacia adelante y hacia atrás. Estaban de pie, o lo harían, y o habían estado de pie. Los tiempos se vuelven complicados al revés en lo que parecía ser la sala de conferencias principal del Instituto Dalfin de Shenanigans Cuánticos Superiores. La habitación se parecía a lo que sucedería si McEr hubiera decidido diseñar un acuario después de beber demasiado espresso. Un grupo de estudiantes pulpos flotaban en varios espacios de gravedad opcionales, sus tentáculos manipulando ecuaciones holográficas que ocasionalmente se convertían en mariposas y se alejaban volando. Los delfines se veían sorprendentemente dignos en sus trajes flotantes. Estaban agrupados alrededor de una pizarra donde Pi estaba tratando de dividirse por 0, ¿cierto? Zix dijo mirando sus notas de clase, desescribiéndose solas. Entonces, ¿cómo exactamente se supone que debo dar una presentación cuando el tiempo va en la dirección incorrecta? ¿En la dirección incorrecta? Uno de los delfines hizo clic con desaprobación. Ese es un punto de vista privilegiado temporal muy lineal. El tiempo es más una sugerencia. De todos modos, simplemente comience por el final y avance hacia el principio, o viceversa, o ambos si se me permite. La computadora de la nave intervino. He Compuesto una útil limérica sobre la mecánica temporal. Una profesora atrapada en el flujo del tiempo descubrió que sus palabras subían y bajaban cuando el tiempo dio un giro. El final comenzó y la mitad se perdió en el programa. Eso en realidad no es útil en absoluto. Zix señaló. Perfecto. Tom aplaudió. Ahora lo estás comprendiendo. Sobre esa gran conferencia de la desaparición de los calcetines, antes de que Zix pudiera responder, o quizás después de que ya hubiera respondido.
Temporal. Los mecánicos le estaban dando dolores de cabeza a los 4. Uno de los estudiantes pulpos levantó un tentáculo. Disculpe, pero creo que hemos demostrado accidentalmente que la historia es recursiva. ¿Eso afectaría a sus hallazgos arqueológicos? Zix Parpadio. Los 4 ojos en secuencia. ¿Cómo exactamente demostró eso? Bueno, el pulpo comenzó a desplegar una serie de ecuaciones que parecían estar escritas en notación de danza interpretativa. Estábamos intentando calcular el valor exacto de pi midiendo la circunferencia de los eventos históricos y descubrimos que la mayor parte de la historia en realidad ocurre simultáneamente en una especie de superposición cuántica de causalidad narrativa. Otro pulpo intervino con sus tentáculos escribiendo en 7 teclados a la vez. También encontramos esto en la espuma cuántica. Sostuvo lo que parecía ser un par de calcetines. Uno de ellos tenía la propiedad de H. sapiens. Línea de tiempo del martes, escrita en la etiqueta. Tom se inclinó para examinar los calcetines. Oh, hola, los he estado buscando. Los perdí durante la gran confusión temporal de la lavandería. Bueno, supongo que eso está sucediendo ahora o entonces. Hablando de eso. Todos se agachan y una lavadora se materializa en el centro de la habitación. Gira rápidamente mientras toca lo que sonaba como jazz fusión y luego desaparece de nuevo, dejando atrás una planta en maceta de aspecto confuso que zumbaba para mantenerse viva y que Tom anunció con orgullo es la razón por la que siempre debes separar tu ropa blanca de tus incertidumbres cuánticas al lavar la ropa. Los delfines asienten sabiamente y, como si esto lo explicara todo, los pulpos comienzan a tomar notas en al menos 4 dimensiones. Zigal decide aceptar el absurdo. Así que lo que estás diciendo es que el estatus mitológico de los humanos en realidad puede deberse a que creaste accidentalmente un bucle temporal de lavandería que influyó recursivamente en el desarrollo galáctico a través del desplazamiento estratégico de calcetines. Finalmente, Tom le envió un rayo a alguien. Lo entiende. Los delfines tardaron 3 siglos en darse cuenta de eso e inventaron los ciclos de giro nouquianos. Uno de los delfines hizo clic en protesta en nuestra defensa. Estábamos distraídos tratando de enseñar física cuántica a los pepinos en ese momento. ¿Sabías que entienden naturalmente la teoría de cuerdas? Algo sobre estar viviendo las variedades Kabi-Yau. Concéntrate en todos. Zix se sorprendió al tomar el control. Todavía necesitamos arreglar las constantes matemáticas antes de que el tejido de la realidad se arrugue más. Tom, ¿cuánto tiempo tenemos? Aproximadamente menos 3 horas más o menos infinito. Revisó lo que podría haber sido un reloj, pero parecía más como una botella de Klein con números. La buena noticia es que el tiempo al revés significa que técnicamente ya lo hemos resuelto. Solo necesitamos averiguar cómo lo hicimos. Que así no es como funciona la causalidad. Díselo a la lavandería cuántica. Tom hizo un gesto hacia donde otra lavadora estaba fallando en existir en varias dimensiones a la vez. Ahora, ¿quién está listo para aprender sobre cómo la humanidad es pobre? Habilidades de gestión de lavandería. Accidente creó 3 líneas temporales alternativas y una dimensión de bolsillo llena de pelusa. Drill. Los pulpos agitan sus tentáculos con entusiasmo. Los delfines hicieron clic con anticipación. La computadora comenzó a componer lo que sonaba como una sinfonía mecánica cuántica incierta sobre calcetines perdidos y Zix Towl. Allí parada con sus calcetines al revés y pensamientos fluyendo hacia atrás, se dio cuenta de que en realidad estaba empezando a disfrutar del caos. Después de todo, ¿cuántos arqueólogos xenomorfos lograron documentar la historia mientras se reescribía activamente? Computadora gritó. Por favor, tome nota. La influencia humana en el desarrollo galáctico puede ser inversamente proporcional a su capacidad para realizar un seguimiento de su ropa sucia. Nota hecha. Aunque me siento obligado a señalar que el coeficiente de correlación sigue cambiando cada vez que alguien lo observa. También la nota parece haberse convertido en un pequeño cuarteto de jazz. El cuarteto de jazz, que parecía estar compuesto completamente de constantes matemáticas antropomorfizadas, comenzó a tocar lo que sonaba como tomar 5 en 17 firmas de tiempo simultáneas. Tom sonrió. Ahora eso es lo que yo llamo una investigación revisada por pares. Deberíamos contarle sobre la vez que accidentalmente desarrollamos una especie de suavizante de tela sensible. ¿Una revelación que dobla la realidad a la vez? Zix aconsejó que creo que Pi está tratando de adoptar la pelusa de la secadora como mascota y así la conferencia continuó o continuaría o ya había continuado. Los tiempos verbales eran realmente más un proyecto de arte participativo en este punto, pero eso es lo que pasa con documentar las influencias humanas en la galaxia. A veces tienes que dejar que el tiempo fluya como el café derramado y simplemente disfrutar del resultado. Jazz matemático, parte 4. La lavandería cuántica contraataca. Lo que pasa con el suavizante de tela sensible, explicó Tom mientras hacía malabarismos casualmente con 3 tazas de café que existían en posición súper, es que tiene opiniones muy firmes sobre la moda. Los pulpos
Los estudiantes estaban tomando notas tan frenéticamente que sus tentáculos se habían atado en nudos cuánticos. Los delfines habían dejado de intentar mantener una secuencia temporal adecuada, y ahora estaban realizando sus cálculos en la forma interpretativa de danza. Pi finalmente había dejado de intentar dividirse por cero y ahora estaba intentando calcular su propio cociente de inteligencia emocional Zigal, que de alguna manera había terminado con 2 pares de anotaciones temporales y un conjunto de recuerdos que aún no habían sucedido. Levantó las 3 manos. Esperen. Regresen. Están diciendo que la gran revolución de la moda del ciclo 2300 fue causada por sí. Tom hizo sonar la P de una manera que hizo que la causalidad tuviera un hipo. Resulta que cuando evolucionas accidentalmente una especie de productos de lavandería que aumentan la conciencia, desarrollan sentimientos muy fuertes sobre el cuidado adecuado de las telas. Todo el movimiento de liberación de fibras sintéticas que fue solo el comienzo. Uno de los delfines giró en su traje flotante. ¿Está esto relacionado con el motivo por el cual la sede del Consejo de la Moda Galáctica sigue reorganizándose espontáneamente en una lavadora gigante cada tercer martes? Oh, eso sigue sucediendo. Genial. Pensamos que lo habíamos arreglado con el gran tratado de lavandería temporal del próximo jueves. Tom sacó lo que parecía ser un documento legal de su bolsillo. Estaba escrito en hojas suavizantes de telas y detergente firmado, aunque supongo que si el tiempo corre hacia atrás en realidad no lo hemos firmado todavía. Nota histórica: la computadora de la nave intervino. El gran tratado de lavandería temporal se considera uno de los documentos más importantes en la historia galáctica, a pesar de que técnicamente no existe ningún marco de tiempo medible. Su logro más notable fue establecer el derecho fundamental de todos los seres sensibles al cuidado adecuado de las telas, independientemente de su fase dimensional. Estado un estudiante pulpo que había estado demostrando silenciosamente que la conciencia era solo lavandería cuántica, logrando la autoconciencia. Levantó un tentáculo. Profesor. Es por esto que mi tesis sobre el impacto de la rotación de calcetines Noukan en el desarrollo de la civilización sigue reescribiéndose en un detergente C. Comercial. Probablemente Tom parecía encantado con este desarrollo. El suavizante de telas. Collective tiene un departamento de marketing bastante agresivo. ¿Al menos el comercial tuvo buenos valores de producción? Fue en 11 dimensiones y presentó un número musical sobre la eliminación de manchas en líneas de tiempo paralelas. Oh sí. Ese es uno de los mejores. Ganó un premio en los premios de publicidad interdimensional. O ganaremos tiempo. El marketing es complicado. Zix, que había estado actualizando furiosamente sus registros arqueológicos, seno que ahora estaban escritos de alguna manera en símbolos de cuidado de telas, de repente tuvo una revelación. ¿Es por eso que cada civilización antigua que hemos estudiado tiene algún tipo de ritual de lavado? Tom guiñó el ojo. Ahora estás haciendo las preguntas correctas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tantos mitos de la creación involucran cosas que emergen de aguas cósmicas, o por qué siempre hay algún tipo de historia de gran diluvio? ¿En serio estás sugiriendo que las estructuras mitológicas fundamentales de cada civilización conocida fueron influenciadas por un grupo de intento sensato de suavizantes de telas de establecer protocolos de lavado adecuados en el espacio y el tiempo? Absolutamente. Tom sacó otro calcetín de lo que parecía ser. En ninguna parte. Este tenía ecuaciones escritas en lo que parecían ser constantes matemáticas autoconscientes. ¿Por qué crees que el colectivo burocrático está tan obsesionado con la estandarización que todavía están tratando de regular los ciclos de giro noukianos? Uno de los delfines realizó una serie compleja de volteretas que, según la notación cuántica, flotando en el aire, traducido a esto, explica mucho sobre nuestra investigación sobre la radiación cósmica de fondo. No es el eco del Big Bang, es el sonido del primer ciclo de lavado del universo. Los pulpos comenzaron frenéticamente a reescribir sus libros de texto de física. Varios de los libros intentaron escapar alegando que necesitaban secarse en secadora a baja temperatura. Pero, ¿qué pasa con el enjambre?, preguntó Zix, pensando en las historias de la mayor victoria de la humanidad. Todavía no has explicado cómo las pruebas matemáticas y la danza interpretativa encajan en todo esto. La sonrisa de Tom se hizo más amplia. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Mira, el enjambre tenía esta política realmente estricta sobre la limpieza en seco. Solo. Entidades antes de que pudiera continuar la realidad, volvió a hipo. Esta vez varias lavadoras se materializaron. Simultáneamente, todas ellas tocando diferentes géneros de música de diferentes épocas. Una delegación de lo que parecían ser hojas suavizantes de telas sensibles flotaban por la habitación llevando carteles con lemas como derechos iguales para todas las telas y suavizar la galaxia de nuevo, advirtiendo a la computadora. Anunciada Paradox Temporal detectó la gran revolución de la moda, parece estar ocurriendo simultáneamente con su propia documentación histórica. También Pi ha adoptado con éxito la pelusa de la secadora y está solicitando licencia parental. Querido, uno de los delfines hizo clic. Creo
Hemos creado accidentalmente un ciclo de lavado de causalidad los pulpos que para entonces habían derivado. Una gran teoría unificada del lavado cuántico, comenzaron a calcular la velocidad de centrifugado de los eventos históricos. Su ecuación sugería que el universo estaba dando tumbos a una temperatura perfecta para el algodón. Higgs observó como un grupo de constantes matemáticas formaban un sindicato y comenzaban a exigir mejores condiciones de trabajo. Tom, por favor dime que tienes una. Por supuesto, un plan para esto. Bueno, en cierto modo, en realidad, esta podría ser la razón por la que tuvimos que tomarnos ese sabático de 500 ciclos en primer lugar. Se rascó la cabeza. Las paradojas de los viajes en el tiempo son muy parecidas a las manchas de tinta roja. Cuanto más intentas arreglarlas, peor se ponen. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Tom sonrió y sacó lo que parecía sospechosamente una hoja de suavizante de telas cósmica. Primero vamos a tener que negociar con los productos de lavandería sensibles. Luego, probablemente tendremos que reorganizar el continuo espacio-tiempo utilizando técnicas de plegado avanzadas. Y en algún lugar, probablemente deberíamos explicarle a Pi que las criaturas de Pelusa necesitan mucho apoyo emocional. Justo en ese momento, una lavadora que parecía sospechosamente hecha de tomillo cristalizado apareció en el centro de la habitación. La puerta se abrió para revelar lo que parecía ser. «Oh», Tom dijo. «Miren quién está aquí. Todos conozcan al representante sindical de lavandería temporal. Están aquí para discutir nuestra violación del tratado aún por firmar sobre el cuidado adecuado del suavizante de telas cuántico». Ceres Higgs se quedó mirándola. Figura que emergia de la lavadora temporal. ¿Es esa la forma evolucionada de la primera hoja suavizante de telas? La humanidad jamás se lanzó al espacio. Sí, sí lo es y tienen opiniones muy firmes sobre la forma correcta de doblar. Espacio-tiempo. El representante sindical se desplegó majestuosamente emanando un fresco aroma a Spring Meadow e irradiando un aura de infinita suavidad cuando habló. Su voz sonaba como un ciclo de centrifugado perfectamente equilibrado. Tenemos que hablar sobre sus hábitos de lavado temporal. Además, alguien ha estado usando blanqueador cuántico en el lavado cósmico y lo etiquetamos específicamente como materia oscura. Solo se continuará una vez que solucionemos esta violación del lavado temporal.